¿verdad? Incluyendo interrogar al paciente, incluyendo examinarlo, incluyendo la prescripción si es el caso, o indicar las ayudas diagnósticas. Y esto nos puede afectar mucho la calidad en lo que vamos a realizar. En este semestre les van a enseñar a hacer historias clínicas impecables, ¿sí? Con todas las condiciones, incluyendo el nombre de las mascotas. Yo lo estoy haciendo ahora. Yo lo hice un tiempo, pero ahora me exigían qué tipo de animales viven allá en la casa. Entonces, si vivía con caballos, con burros, con cabras, en fin, para detectar alguna posible zoonosis, por ejemplo. Pero hoy en la actualidad es importante. Yo te hago mi consulta. ¿Tienen mascotas así? ¿Cómo se llama el gato? No sé, Napoleón. Y lo apunto ahí. Porque eso nos permite entender también el caso como el contexto emocional. Cuando una persona aquí lo ha vivido, quienes lo hemos vivido, todo se le muere una mascota, eso es un duelo completo. Y lo otro es que uno apunta cosas según lo que vaya llegando. Ustedes van a tocar una inteligencia artificial, muy probablemente van a hacer medicina con inteligencia artificial, y ahora que la tecnología de pronto eso será más fácil, usted le va dictando un computador de bacalao. Aquí en Colombia, dadas las condiciones del sistema, usted tiene llegar a acceder a una consulta es muy complicado. Y por eso muchas veces la gente llega con una cantidad de cosas que no ha podido resolver. Pero según tengo entendido, por ejemplo, en el Reino Unido, una consulta o un solo motivo de consulta. Entonces dirán, es que tiene migraña, es que también me está doliendo el pie y que además tengo asma, no, solo un motivo de consulta. Entonces también hay que advertirlo, aunque bueno, vamos a hablar de países pues, del primer mundo, como nos llaman desarrollados, que ellos también le imponen restricciones a sus médicos en el contexto pues, de la atención. Entonces esto es variable, obviamente. El paciente, entonces aquí siempre hemos hablado de un paciente. Pero muchas veces usted, en el contexto de la consulta, no solo tiene un paciente. Por ejemplo, en pediatría, usted tiene esa dupla, ese binomio que la mamá y el hijo, o el papá y el hijo, o la abuela cuidadora y su nieto. Y, por ejemplo, en los adultos mayores puede ser que vaya el adulto mayor, pero que también va el cuidador. Y que las muchas veces saben más que los mismos hijos porque se está tomando el paciente. En otros casos, por ejemplo, cuando hacemos sexología, el paciente es una pareja, ya para dos. Y puede ser que la otra persona no esté presente, pero de alguna manera hay que tenerla en cuenta. Y, por ejemplo, en los casos de terapia en familia, el paciente es una familia, un grupo familiar. Entonces hay que también ver esas particularidades de las personas que nos atenden. Está aquí el entorno presencial o virtual. Entonces, eso, claro, esta presentación la tenía que ir ajustando. Entonces, antes de la pandemia no ponía nada de lo virtual. Hoy hay que entender lo que sí, todo lo que es la telesalud, de la medicina. ¿Por qué contactos? ¿Por qué medio usted va a hacer contacto con el paciente? Y también eso ofrece sus ventajas, por supuesto, accesibilidad, en fin. Entonces, yo tengo una paciente que vive en Australia, ya que me comunico con ella. Pues tengo que cuadrar los horarios, imagínense, un día de diferencia, pero se puede hacer. Y también, por ejemplo, no hay que ir muy lejos. Aquí usted, no sé, hay unas veredas muy Urrao que quedan, yo no sé, como 2 o 3 días caminando en mula para poder llegar a esas veredas. Entonces, claro, todas esas modalidades nos van a ayudar a entender que la manera como accedemos a los pacientes también no necesariamente es presencial. ¿Ya? Entonces tenemos ese entorno. Y el entorno presencial también les quiero como decir algo. Siempre procuren estar cómodos. En ese entorno presencial, estar cómodos. Es decir, es lo ideal que puedan, que no esté siendo demasiado calor, que no esté siendo demasiado frío.
ustedes hayan comido antes de entrar a la consulta, que hayan entrado al baño, ¿no? Ustedes tienen que estar cómodos, ¿ya? Para que también el paciente esté cómodo y pensar en esa comodidad del paciente. Uno de los grandes problemas muchas veces es el ruido, por ejemplo. Usted en un servicio de urgencia hay muchas veces demasiado ruido. O usted está enclaustrado. Yo recuerdo cuando acompañé a mi mamá a Suda en Confama en Envigado. Yo no sé si eso lo han cambiado, pero eso era un sótano en donde yo decía, pobrecitos mis colegas, o sea, no saben que afuera está haciendo sol, lluvia, todo el día encerrados sobre un cajón. Y eso influye también en la salud mental de uno, en la fatiga que pueda tener. Entonces siempre piensen que tienen que estar cómodos, ¿listo? Entonces, están trabajando al hacer la entrevista, tienen que estar cómodos. Y aquí tenemos otra que es el otro doctor, hay más, pero vamos a señalar estos cuatro, que es el médico, la médica. Entonces son ustedes, son estudiantes de medicina, ya son médicos, ¿ya? Son el especialista que está haciendo el lugar. También dentro de todo eso me faltaba ver que también contamos con ciertos contextos, está al lado de la auxiliar de la enfermería, de la enfermera jefe, en fin. Y aquí, cuando hago también esta extinción, es porque en los talleres que hacemos en el componente flexible de medicina sexual, hay uno que dedico a sexismo. Entonces hay cosas muy valiosas que las afectan sobre todo a ellas. Entonces hay que estar preparado, eso hay que corregirlo, hay que justificarlo ni normalizarlo. Pero muchas veces a ellos les van a decir, hey doctor, ya era una niña. Y te digo, pues que yo soy estudiante de medicina, estoy en el quinto semestre, sí. Tranquila, puede ser desafortunadamente, infortunadamente, incluso ya grabadas especializadas, porque todavía está en nuestro medio, y eso es una mancha de sexismo respecto a igual ubicar en el mismo nivel, digamos así, de reconocimiento respecto a hombres y mujeres que hacen la medicina. Ya la Facultad de Medicina se cumplió hace mucho rato lo que se cumplió en el mundo, y es que hay más mujeres estudiantes de medicina que hombres. En la medicina del futuro, yo creo que afortunadamente va a ser una profesión de mujeres, va a ser una profesión en la que la presencia femenina se destaca, obviamente. Pero infortunadamente en medicina hay algo también que sucede en otras áreas, y son los techos de cristal para las mujeres. Eso es decir, se capacitan, estudian, pero no siempre llegan a las posiciones, por ejemplo, de administración, de gobierno, de gobernanza. Aquí en la facultad solo hemos tenido una decana, deberían haber más, por supuesto. Listo, saltado a este tema, entonces vamos a ver cualidad del terapeuta. Entonces, una, la tolerancia. ¿Qué palabra? Pues relativamente fácil de pronunciar, pero es complicado, ¿ya? Porque usted, en un país tan complicado como el que estamos viviendo, siempre lo hemos vivido, nos ha tocado ahora, está mucho más profundizado, polarizado el país. Entonces hay que reconocer que nosotros, en medio de nuestro ejercicio de la medicina, tenemos que reconocer que hay personas que piensan diferente a nosotros. No toda la gente piensa igual que usted, ni cree lo que usted cree, pero nosotros debemos. Llamémosle neutralidad de la medicina, y también es cuestionable, tenemos que actuar de manera neutra. Entonces, tus creencias, hombre, están ahí presentes, pero esas son del ámbito privado. Entonces, aquí viene una anécdota que me pasó haciendo la residencia de psiquiatría. Entonces, en una residencia, cuando estaba se llama psiquiatría enlace, había que ir a la sala del hospital y a urgencias. Entonces, los lunes, los psiquiatras, los residentes de psiquiatría, pues íbamos a ver a policlínica, que había revisiones de psiquiatría, y muchas eran relacionadas con intentos de suicidio en el fin de semana. Entonces, estaba ahí un muchacho que se había intoxicado pues, con un intento de suicidio, no recuerdo qué producto se había tomado. Entonces, cuando llegamos, lo vimos muy depresivo, esperábamos que me iba a estar bien, estar con una situación de esas, pero estaba mucho más grave porque previamente lo había evaluado de la residente de toxicología, que no es quién.
lo había evaluado la residente toxicología, le había pedido las pruebas, la había examinado, en fin. Y al final de la consulta, la residente toxicología le había dicho: usted se alcanza a imaginar cómo está de triste el Señor con lo que usted hizo. Entonces, por Dios, que desinflada, ¿cómo estará de triste el Señor con lo que usted hizo? También harta culpa experimentan muchas personas, frustración experimentan muchas personas al sobrevivir un intento de suicidio, y enseguida pasa eso. Entonces, lo de las creencias, es que usted no es que me meto aquí en este país como está, pero es que usted es petrista, pues usted es budista y no lo voy a ver. O sea, a mí, en mi tiempo, a mí ser rural había que tener especial cuidado porque en ese tiempo era muy tensa las situaciones de paramilitares y había zonas más complicadas. Entonces, yo lo hice que ahí compré todo caso abierto. Pero hay que tener eso, usted no sabe a quién está atendiendo, ¿no? Y eso también nos sirve de precaución. Creo que eso está en la objetividad, en una de las cualidades que les explico, y es que tenemos un país donde hay muchas personas con trastorno de personalidad antisocial. Muchos bandidos, muchos. Parece algo endémico. Y una de las características de ese trastorno de personalidad es la ostentación. Ellos ostentan, chicanean las cosas que han hecho. Pues, muchas veces son mentiras o agrandadas, pero ostentan. Entonces, usted les acordará que hace un tiempo hicimos un programa en la cárcel de Bellavista, de psiquiatría, para averiguar sobre trastorno de personalidad antisocial. Y entonces yo recuerdo que un tiempo había en el pabellón de máxima seguridad, y yo en ese tiempo trabajaba con un médico general que nos auxiliaba en la investigación. Y había que hacerles unas escalas a estos que estaban presos internos sobre antisocialidad, y había que preguntar ciertas cosas de ellos. Se había, por ejemplo, en la infancia habían maltratado animales, ciertas cosas que le permiten uno intuir que alguien desde la infancia tenía esto. Pues bien, ese colega médico, él se entrampaba muy fácilmente con los relatos de los bandidos, le encantaba. Se lo he dicho, pues el que hubo, de la cosa. Entonces ellos empezaron, sí, y lo matábamos, y eso es como una motosierra, y lo partimos en cubitos, y todo, ya eso le encantaba. Pero ahí hay una trampa, tienen especial cuidado con eso, porque eso no tiene utilidad clínica la mayoría de las veces. Incluso en psiquiatría no tiene utilidad clínica tanta descripción minuciosa de esto, pero los que tienen ese trastorno de personalidad son paranoides. Entonces muchas veces si pasa algo, lo denuncian, en fin, siempre van a recordar a quién le contaron lo que quisieron. Y ahí están ustedes. Entonces yo no sé, hay una de las cosas que escriben en ellos, y es que recuerdan los rostros de una manera increíble. Ellos lo recuerdan. Uno no se acuerda de ellos, pero ellos sí lo recuerdan a uno. Entonces, por favor, por simple condición de seguridad personal, no se metan en esos relatos, ¿ya? Y aquí lo van a escuchar con frecuencia, ¿no? Los van a escuchar con frecuencia. Respeten, pues, obviamente, lo que hay que tener por todos, y que lo respeten a ustedes. Hay una cosa que suelo insistir en esta clase, y es que ustedes van a ver que muchos de los profesores hablan del paciente, de un paciente romántico. Yo digo que es un paciente romántico. Y está bien, respeto. Pero entonces me encuentran un paciente que es muy paciente, que es muy pasivo, que a todo dice que sí, que a nada dice que no, que es colaborador, que es buena gente. Pero resulta que no siempre es así. Dadas las condiciones entonces del sistema de salud, la histeria colectiva que estamos viviendo, mucha gente llega a la consulta en tono agresivo, sin haber nada, sin haber un motivo real, llegan en tono agresivo, buscando la pelea, o buscando sacarle, por ejemplo, usted una incapacidad, o que les mande justo el medicamento que quieren que les manden, o otra cosa. Y ahí puede haber mucha fricción, muchos roces. Entonces, cuando yo les hablo, hay que entender, ¿no?, para satanizar a todos los pacientes, que no siempre es tan armónica de entrada a esa relación.
y que no hay que escalar el conflicto. ¿Ya? No hay que escalar el conflicto. Ya ustedes se reconocerán en sus personalidades, ¿no? Habrá unos que son más belicosos, otros que son también muy peleadoras, hay otros que son gente que es más conciliadora, pero cuando usted tiene pues el dicho de que al que le da rabia pierde. Y hay gente que quiere sacar la rabia a usted. Y hay veces que desde el primer paciente de la tarde ya uno quedó exhausto. Entonces hay que reconocer, hay que decir, uy, advertir, mire, este paciente suele ser conflictivo. Pues les digo eso también existe en casos humanos. Es que hermano, faltan hasta los que llegan con abogado. Me faltaba poner ahí a los agentes abogado. Hay unos que llegan con abogado, imagínense. Entonces, ese es un contexto, yo les digo que es porque es la realidad. Es la realidad. No pues para despreciar a los pacientes, sino que es por eso, insiste que ustedes también tienen que hacerse respetar. Hay que revisar una consulta en la historia clínica. Si una manifestación de un insulto, alguna actitud hostil, eso hay que revisarlo también. Ya te voy a escuchar. El San Vicente hace unos años, de hecho ya le registro, pero el San Vicente reportaba en un año 34 agresiones físicas al personal. O sea, es que no fue que le dijeron fue bobo, estúpido. No voy a decir más por eso. Te pegaron, por Dios, ¿verdad? Yo recuerdo a mis colegas que trabajaban en la época de una ley en los 90, en los servicios de urgencia, que tenían estos 3 vigilantes y puertas de seguridad, porque muchas veces llegaban con alguien que le habían avaleado, y los sicarios iban detrás para terminar de matar en el servicio de urgencias. Esta es la realidad. Háganme bien. Entonces, por ejemplo, como la situación que pasó hace poco en la costa de un hombre que llegó con el hermano enfermo al centro de salud, no lo atendieron y se agarró a puños con el doctor y pues las primeras personas que tuvieron contacto con él. No hay como doctor, no se puede agarrar a puños con No, digo, ahora lo que es la defensa propia. Sí, no, venga. Lo único que usted lo cubre, yo no soy abogado, es la defensa propia, ¿ya? Cuando usted sintió que usted lo van a matar, ¿ya? Usted lo que tiene es que aumentar la distancia y aumentar el espacio y abrirse, ¿ya? Pero venga, se lo digo porque en psiquiatría es muy frecuente encontrar pacientes agitados. Si el paciente está psicótico y te mete en sus ideas delirantes o alucinaciones, te puede agredir. Lo único que tiene que hacer es retirarse, porque bajo ese contexto usted tiene una característica de poder. Entonces, en el derecho te juzga que usted está en un contexto donde usted tiene más poder que la otra persona. Entonces, termina el médico demandado por lesiones personales. Sí, yo sé que suena que sí, muy gallina, sí, no se tiene que poner salvo en defensa de la vida propia, listo, sí. El problema es que el derecho cuando te juzga que usted está en una posición de poder. Usted en un servicio de urgencias, en un consultorio, usted está en una posición de poder sobre el paciente y sobre los familiares, para completar. Porque las agresiones, por qué he leído de eso, más frecuentes son de los familiares de los pacientes. Sí, por eso es que los servicios tienen que tener personal de seguridad también y botón de pánico. Botón de pánico. Sí, usted tiene que tener ahora, tiene que tener la salida garantizada. ¿Saben eso? Por lo menos en psiquiatra lo tenemos que pensar todo el tiempo. Entonces usted tiene que tener la salida garantizada. O sea, el paciente no le puede obstaculizar usted la salida. Pues la silla donde está el paciente ubicado. Que acabe con todo el consultorio, pero usted más o menos pida refuerzos, pero no entre nunca en ese contacto físico. Pues es que si no le daríamos uso de defensa personal aquí, ¿no? En el quinto semestre, taller de defensa personal. No. Si el paciente está armado, ¿usted qué va a hacer?
pregunta es muy interesante. Tu pregunta es muy interesante porque hay que tener el manejo de las emociones. Viene aquí algo que me enseñaban los profesores viejos de psiquiatría. Cuando usted sienta que un paciente lo va a agredir, créale a esa emoción. Pues también hay emociones que lo protegen a uno. Créale esa emoción. Yo recuerdo que ellos decían, por ejemplo, el paciente que tiene sudoroso el bigote, esta zona, que se le ponga sudorosa, prepárese y salga de ahí, pare la consulta. Si usted siente que un paciente ya está a punto de agredirlo, aumente la distancia y salga, pare lo que esté haciendo, ¿ya? Y pide que lo haga. ¿Ya? Entonces, para que no se pongan de guapitos, es que yo estoy entrenando todos los días en el gimnasio, estoy mi vida, estoy tomando proteína, pues a ver. No, yo trabajo por mucho tiempo en el hospital militar y allá tuve que trabajar con un soldado al lado porque ya había matado a un psiquiatra. Y un paciente era matado a un psiquiatra. Y yo recuerdo una pirrilla de pacientes, pero chiquitito. Cuando se agitaba, tenía razón, recuerda, eso eran manías miedosas, pero era así chiquitito. Y un día le dio garrote a 4 soldados son grandes. Entonces no crean que yo lo veo chiquitico, no hay enemigo pequeño, ¿ya? No hay enemigo pequeño. Entonces eso de, no podía uno llegar al nivel de ejercer la fuerza con un paciente. No hay nada. Entonces hay que mirar el contexto porque usted tiene que ser el que domine la situación en términos de control emocional. Ahora bien, yo te reconozco que te da mucha rabia y le provoca. Pero hijo, es el que pierde ahí, pierde en todos los sentidos, pierde en todos los sentidos. Y creo que nos estamos sensibilizando a decir que hay entrevistas que son muy complicadas, todas, pero hay unas que son muy, muy complicadas. Y no se les olvide registrar en la historia clínica que hubo un insulto, que hubo algo, no se les olvide registrar. Porque la gran defensa legal que nosotros tenemos es lo que quiere registrar en la historia clínica, ¿listo? Bueno, hasta donde llegamos. Flexibilidad sobre todo cosas como el tiempo. Y las instituciones y los estándares de calidad que te vas a escuchar no entienden siempre eso, ¿listo? Entonces, a veces usted se demora más con un paciente. Hay algunos que solo hay que repetir la fórmula. Habrá otros que están muy complicados, que pero un montón de examen, hay que examinarlo muy bien, de gastarlo más tiempo. Hay personas que vienen de lejos. Hombre, alguien viene para allá de una vereda de Támesis, llegó 5 minutos tarde y aquí lo despachan. Hay muchas instituciones lo despachan. De vuelta se perdió el turno. Hombre, hay veces que sí, hay veces que está terminando el turno y ya no quisiera mover más pacientes, pero hay que atender. Eso es casi que ley de Murphy. Faltando media hora para usted terminar el turno, 6:30 de la mañana o de la tarde, llegó una mujer en expulsivo de parto ya con el muchachito entre las piernas. Hay que atenderla, hay que atenderla. ¿Quién hace esta pregunta? Escúchame, mi oído. En la misma evolución, en la parte que tiene que ver, pues puede ser en el encabezamiento, ¿listo? O en la parte de observación, su plan de tratamiento, algo que pasó. Regístrelo, sí. Es importante eso, porque entre otras cosas hay pacientes que tienen la costumbre de ir a las instituciones a pelear con todo el mundo. Ay, yo no sé, y hasta donde llegamos a esta conversación, no quiero que salgan asustados, no quiero que me hagan el doctor Montoya, lo que matan horrible, habéis llegado 5 meses, para darme cuenta de la realidad, no, todos son así. Pero los tengo que poner en contexto. Hay unos que son amables, queridos. Te cuidan, te van a seguir toda la vida. Porque esos te van a amar, porque vos sos la persona que realmente les da salud. Y ahora otros que no te quieran volver a ver para nada. Pero siempre que se lo cante, por lo menos que quede en la parte final en el plan de tratamiento, pues o de observaciones. La capacidad de escuchar es importante porque ahí está la esencia de la entrevista. Entonces yo recuerdo cuando llegué a psiquiatría, entonces yo no, o sea, en ser psiquiatría de R1,
yo no sé, pues yo no fumo, pero pues siempre me imagino un psiquiatra, el diván, la pipa. Y entonces, como el que va a dar el consejo así grande, la palabra contundente que le cambia la vida a mí. No sé, Pablo Coelho, ¿no? Hoy es el primer día del resto de tu vida, y ya con eso se transformó. Como esos mensajes que le llegan a las tías. Yo sí les cae la oración, ¿no? Feliz martes, ¿no? Entonces yo pensaba que eso era lo que me iban a enseñar, los profes, y después sí que los entiendo hoy, después de trasegar tanto en esto. Lo principal, por ejemplo, de un médico y un psiquiatra, sí que más es poder escuchar. Es escuchar el lenguaje verbal y el no verbal. Muchas veces el paciente te está diciendo más con el lenguaje verbal que con lo que está expresando. A mí hay una cosa que me gusta de los buenos odontólogos. Ya debe estar en odontología, a mí me gusta la pregunta. Piensas que los odontólogos son poniéndole como un tema de conversación, ya con todos allá metidos, y uno queriendo responder más o menos, es mejor ejemplo de una fascia, ¿no? Y ellos te ponen tema, completamente ponen tema. Pero hay una cosa que quería hablar, que era decir, es que ellos están, si son buenos odontólogos, están leyendo el lenguaje no verbal. ¿Cómo estás? Si estás tenso, si pegaste un poco de óleo, si es un buen odontólogo. Bueno, si son todos nazi, pues prepárense que va a ser una tortura. Pero si es un buen odontólogo, está leyendo el lenguaje no verbal, por ejemplo, buscando señales de dolor, por ejemplo. Listo, escuchar, siempre es escuchar. Obviamente usted también habla. La humanización, todo lo que estamos haciendo de reflexión en la facultad, es decir, que usted siente que está tratando de atender un ser humano, que lo está comprendiendo. El problema es que para donde vamos, las cosas no van a ser fáciles. Una paciente en estos días me decía, ella es ingeniera en software. Imagínense, eso se vuelve bien ahora. Y está buscando empleo. Y ella me decía con frustración que las últimas 5 entrevistas que había tenido se las había hecho un robot. Entrevistas de trabajo. Yo ya sabía que las el currículum, las hojerías, las evaluaban un poco, pues para ver si tienes perfil o no. Descartan, pero que sería la entrevista de la un robot. Por Dios. Y para allá vamos, para allá vamos. Entonces entiendan bien como este punto de que cada vez va a ser más exclusivo, más valorado, el que usted sienta que hay un ser humano al otro lado que entiende, que comprende. Y la habilidad de la tecnología, ya lo estoy aquí diciendo. Muchas tecnologías ya van a cambiar todas las cosas. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en la facultad hay una tesis desarrollándose. Los radiólogos, por ejemplo, están entrenando esas grandes máquinas con inteligencia artificial, deep learning y otras cosas que no sé muy bien, para que de meterle tantos datos de imágenes radiológicas, de resonancia, de tomografía, la máquina lea. Y ya está, hay un artículo del New England en donde mostraron que ya en ciertos sectores como lectura de imágenes con ciertas máquinas, la máquina supera a los humanos en detección de pequeñas cosas que en radiología es importante. Entonces, definitivamente tendremos que trabajar de la mano con las máquinas. Según los formatos de historia clínica, tendrán que irse adaptando también a eso. Cualidades, empatía. Empatía es esto, tratar de entender lo que está sintiendo el otro. Usted no tiene que sentir igual, porque también puede haber contaminación emocional. Con frecuencia, ustedes van a enseñar, pónganse los guantes, pónganse el tapabocas, pónganse la pijama antifluidos, todo esto. Pero pocas veces no te advierten de que entrevistar a un paciente te puede contaminar emocionalmente. Porque hay mecanismos ahí que seguíamos a ver en la parte final que tienen que ver con transferencia, con transferencia. Hay pacientes y las historias de pacientes con las que usted se conecta. Y si se sobreinvolucra, termina usted afectado. Es decir, usted tiene que desarrollar empatía, pero no puede subir lo mismo que el paciente.
Entonces yo recuerdo una compañera de pregrado, muy sencilla, muy bella de su personalidad, y en pediatría la mandaron a rotar en oncología. Entonces, claro, de esa rotación terminó devastada. Porque entonces un niño que recibía el viernes, el lunes al viernes ya se había muerto. Yo recuerdo una vez que nos tocó, era una niña como de unos 7, 8 años, y tenía una leucemia, no habían podido hacerle muchas cosas, no habían podido hacer un buen tratamiento, y ella sabía que se iba a morir. Y entonces la niña, en una de las entrevistas, nos dijo que estaba como haciendo el testamento de sus muñecas. Entonces, porque era lo valioso que ella tenía, que iba a entregar sus muñecas. Eso lo dejaba uno todavía, aquí la cuento y todavía no terminé, y eso es lo que siento. Pero es muy interesante interesante y duro lo que llega a ser la mente frente a la muerte, ¿no? Cómo maduró, como para fuerza, en fin. Entonces, siempre hay que considerar eso, ¿no? Que usted a veces se entrama con eso, porque eso te evoca sus propios miedos, temores, y se proyectan ahí, en el paciente. Claridad. Bueno, la objetividad, lo que les decía ahora, de no se enreden, concéntrense en el ejercicio clínico. Obvio, no quiere decir que no hablemos de otras cosas, que es para romper el hielo. Pues uno habla de clima, no sé, cualquier cosa, o le pregunta alguna profesión del oficio de que trabaja una persona, en fin. En estos días me pasó, ¿qué tal? Un muchacho ahí de 32 años. Entonces, comerciante independiente. Entonces yo iba, me imaginé por allá, seguros textiles, zapatos, yo principal del comercio dedicadas. Y él va diciendo ahí, doctor, pues en realidad lo voy a decir, yo tengo un estudio becado. O sea, prestaba tener esos modelos de hacer el mejor comerciante independiente. Y en Medellín, ustedes saben que Medellín es ya, pues Colombia, y en especial Medellín, el primer país del mundo en modelos becado es Colombia. Hace 2 o 3 años era Rumanía. Ya hoy es Colombia. Es una potencia mundial ahí realmente. Entonces, sí, ahora muchos extranjeros se dicen, soy comerciante independiente, exporta productos polvo blanco a Estados Unidos. Entonces ahí, ¿verdad? Que uno, la claridad. Sí, uno como médico suele tener puestos en el lenguaje, suele tener en el lenguaje, puede impregnarse mucho de los tecnicismos. Entonces los pacientes no entienden, ¿no? Simplemente es eso. Hay que partir con las palabras que emplean los pacientes y poco a poco uno lo va llevando al lenguaje técnico que uno tiene. Eticidad es, por supuesto, todo lo ético. Tiene que ser partiendo. Cuando les hablo respecto a humanización, ya estamos partiendo de que hay que conservar los principios éticos. Acompañamiento es lo que siempre podemos hacer. Hay personas que están muy mal, uno sabe que no se van a morir, uno sabe que se van a morir, pero algo que nunca podemos dejar de hacer es dejar de acompañar. Acompañar es lo máximo. Si ustedes tienen esa vocación, que los trajo aquí a esta facultad, tienen esa vocación de servicio, eso siempre lo van a poder hacer. No hay que hablar mucho, como decía ahora, no está bien. Mostrar una buena actitud, ¿ya? Mostrar esa empatía que le decía. Y hay un entorno histórico, ya, la medicina que nos toca hacer. A mí me tocó la medicina, el internado. En los años 90, eso era una cosa horrible porque eran bombas de Pablo Escobar, las masacres de los sicarios, y uno trabajar en política, que no es eso que hay ahora, eso era una cosa muy básica, eran unos mesones, como yo llamo un pollo de cocina, eso era cubierto de baldosines. Y yo recuerdo todavía el sonido porque llegaban muchas veces con las personas heridas y descargaban. Y eso me recordaba como el sonido cuando las carnicerías descartan como lo que los cortes de carne grandes, entonces ¡plum! Y eso impregnado de sangre, todo eso era una realidad. Afortunadamente, qué triste hoy estamos volviendo a vivir todo esto. Entonces, hay contextos. En
plural, una compañera mía, le ofrecieron plural en Concordia. Yo no sé si aquí hay alguien de Concordia, pero no se vaya a perder, en ese tiempo. Entonces mi compañera de pregrado se fue a hacer el plural de Concordia. Concordia es en el suroeste. Y entonces le habían dicho, pero tenga cuidado porque es que allá pelean mucho con machete los fines de semana. Y entonces ya, ¿qué importa? Si hay que estructurar el permitir, lo hacemos. Pues eso aguantó 2 meses. Aguantó 2 meses, yo no aguanto ese dijo ella. Pidió que le cambiaran y no aguantaba. Porque ya eso la inundaba, tener que estar trabajando con tanta violencia, ¿no? Los contextos, ¿listo? Y hay contextos migratorios, ese es el otro, migracionales. Entonces tenemos que entender que, por ejemplo, en nuestro medio, tenemos que asimilar que tenemos ya muchos migrantes. Y tenemos que, pero uno piensa así, personas que vienen, por ejemplo, de Venezuela, pero también hay que entender otros contextos migracionales muy interesantes también. Por ejemplo, en nuestro medio, hay muchos veteranos americanos con muy buenas pensiones que se vinieron a vivir a Medellín. Así como, y enseguida fue como la canción de Ryan Castro, todos dicen Medellín, todas las cosas. Sí, se vienen porque hay una bomba ahí. Entonces muchas veces, claro, siempre pensamos, hay una palabra de Adela Guajira que se llama porofobia. Y es como la fobia, pero a los pobres. La fobia a los pobres. Entonces muchas veces la xenofobia se asocia al que viene, pero es pobre. Porque en vez de llegar a aportar, pues llega a quitar, pues la visión de la porofobia. Pero no tiene problema con el que llega a entrar. Entonces los españoles ahora están muy xenofóbicos con los migrantes, claro, latinos, africanos, en fin. Pero si es un futbolista argentino que tiene un montón de plata, es que lo reciben completamente bien. De lo que está aquí también tenemos un contexto de migrantes, que muchos también traen plata, claro, y los van a ver en la consulta privada, por ejemplo. Muy bien, el saber escuchar es básico en la relación terapéutica, no es el entrevistador el que expresarse ni el que diga nada más. Su labor consiste en escuchar, estar atento al otro, así logra tener el mensaje complejo compuesto por la expresión verbal y la no verbal. Eso es estar escuchando. Y hay cosas que están ahí que usted las está conociendo aunque no se las estén diciendo, ¿ya? Entonces, usted puede examinar a un muchachito y le pregunta a la señora, a la mamá, ¿cómo ha estado con la alimentación del niño? Y ella le puede decir, pues no, comemos solomito todos los días y ensaladas y todo. Y usted viendo la desnutrición del muchachito, el cabello opaco, barrigoncito, pero la lombriz, entonces uno va leyendo cosas. Y los médicos, en razón a nuestro oficio, conocemos mucho de la vida de las personas. Y en ese sentido tenemos que cultivarnos como seres humanos en esa visión de la empatía, de comprender, de leer muchas cosas, de leer y comprender y trabajar en el entorno que nos tocó hacer la medicina. Entonces lee que hay este expliquero de lo no verbal y lo verbal. Factor tiempo, esta es una de las cosas complejas, el uso del tiempo. Probablemente ustedes ahora que vayan a iniciar los ejercicios de hacer una historia clínica, pues tengan más flexibilidad en la actitud en la entrevista. Tienen que contar con algo, tienen que contar porque el paciente también se fatiga. Por algo está enfermo, ¿no? Pues por eso está hospitalizado. Y pues probablemente tiene algo muy delicado. Entonces hay que contar que si bien usted resiste, puede ser que el paciente no le aguante nada. Listo. Entonces hay que hacer sopesar esa situación. Es conveniente en las consultas delimitar el tiempo que se va a dar desde el comienzo. Mirar a los pacientes, venga, tenemos hasta las 10:30 para hacer la evaluación. Es decir, ponernos sincronizados, pero también, vuelvo, insisto, la flexibilidad. Hay veces que usted necesita tomar más tiempo.
otras veces acabó antes de lo que esperaba. Y en ese sentido es informar sobre los tiempos que tenemos para exponer de cada cosa. Muchas veces suele suceder que el paciente se demora para usted atenderlo y entonces llega y se ofusca por eso. Pero eso sí, cuando entran ellos o ellas quieren que les estemos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener ese equilibrio, la proporcionalidad, digamos así, del uso del tiempo. Transferencia. Entonces esto era lo que yo les mencionaba ahora. Es un conjunto de ideas y esperanza del paciente en relación con el terapeuta, antes de conocerlo personalmente. Cualquier tipo de reflexión que origine un sentimiento positivo o negativo que en un momento dado el usuario deposita en el terapeuta, que casi siempre tiene una connotación simbólica, pues el usuario ve en el terapeuta la proyección de personas significativas para sí mismo. Entonces, ¿qué hay que decir aquí? El paciente llega con expectativas respecto a usted. Ya las tiene, viene de la Universidad de Antioquia, viene, bueno, pues, por lo que nos trae la cosa, vamos, tenemos para hacer buenos médicos, ¿verdad? Entonces hay que seguir la cultura, ¿verdad? Pero también los pacientes te leen no solo institucionalmente, sino individualmente. Los pacientes se piensan qué tenis tenés, qué vestido tan bonito, de qué aromaterapia el vestido. Esta otra se puso tranquila, se fue a llover, no sé. Ellos se leen todo, porque usted se vuelve una figura significativa, porque los médicos, médicas, tenemos uno de los poderes más, de los poderes grandes de la sociedad, y es el poder sobre la salud. La salud es todo. Usted sin salud no tiene nada. Otros tienen el poder judicial, ¿no? Entonces que hay los temas de una jueza, de un juez, hay que respetar lo que piense de usted. Otros tienen el poder económico. Pero los médicos sustentamos en la sociedad un papel importante de tener poder sobre la salud. Ojalá pues decíamos que todo el mundo estuviera salvo. Administramos medios para mantener y recuperar la salud. Entonces te van a leer, ellos te leen, ¿no? Te leen tu actitud, te leen tu lenguaje. Una de las cosas que ya ustedes los han ido poniendo en la carrera es que hablen como médicos. Ustedes no se dan ni cuenta, pero uno hace una migración. Es una claridad que a usted se le nota que es un profesional. Hombre, si usted está muy neita, pues ahí en la consulta, muy ordinaria, yo estoy equilibrado, pues si ya que matanos, pues no. Cada uno tiene una manera de hablar, un estilo, una expresión, en fin. Pero hablan mucho en el rural, y ojalá que no se pierdan esa experiencia que es muy bella. Usted en el pueblo se vuelve un personaje. Usted lo además es que uno, cuando va a rural y empiezan a pagar, entonces uno nota la diferencia porque uno viene estudiante y ya empieza a recibir. Yo recuerdo cuando me llegó a los primeros pagos, yo que un traguito, pues a tener el coche y todo. Trago para todo el mundo, ¿no? Y usted se vuelve a lanzar. Hay una cosa que es importante también y hay que considerarla. Porque usted se vuelve una especie de fetiche para mucha gente. Ay, la doctora, qué rico hacer como un juego de roles, que ella como que me examina. Sí, yo soy la enfermera malvada y traigo aquí una inyección y venga que lo va a ayudar. Entonces también es importante eso, también hay pacientes que son seductores, tienen mucho cuidado con eso. Entonces ellos te están analizando. Y ellos, aquí hacía la profesora de la clínica, que antes de la consulta ellos tienen una imagen. Primero tenían una imagen, ahora te investigan. Primero ellos tenían una imagen, entonces claro, además que se imagina que todos los médicos son bonitos, pues, bonitas y tienen plata, que todos son ricos. Entonces por ahí esos videos que salen en Instagram es que lo que roban al personal de salud. Entonces que a una muchacha la levantan el bolso y entonces le empiezan a sacar lo que tenía. Entonces tenía un jabón rey para bañarse, un banano de comida, y la roba y le devuelve el bolso y tiene la plata.
no tanto, pero ahora no es millonarios, y hay colegas que estudiaron en esta facultad y son millonarios. Y qué bueno, lo tuvieron a partir del esfuerzo personal y de las responsabilidades que asumen. Entonces, claro, ellos van a tener unas percepciones. Si ellos te investigan, es como cuando usted va a pedir la visa americana, lo investigan antes de que llegue la entrevista. Y los pacientes se meten a las redes sociales, ponen en YouTube. ¿Ya? Por ahí estos días, no sé si vieron un video que grabé, que me preguntaban si el tamaño del pene era importante o no. Esa cosa tan elemental que es como el chiste, pues como el informa. Eso es lo que muchos pacientes me buscaban por eso. O lo vieron, los pacientes que estaban en tratamiento por otra cosa lo vieron también, que es no alcanza a dimensionar lo que eso tiene. Ellos se investigan, ellos saben todo, lo que puede saber de tu vida personal les va a interesar también. Hay que tener cuidado con eso. Ah, sí, yo una vez, mira, yo lo vi a usted por el Parque de la Floresta, yo con los perritos, sí, era yo. Tengo más cosas, hay que sacarlas también soy un ser humano. Una vez me pasó cuando estaba en el Centro de Salud Mental de Envigado, yo soy de Envigado. Entonces, el Centro de Salud quedaba allá abajo del parque, donde estaba el parque de Bucaramanga, y yo subía caminando al barrio y me decía, no. Y estaba esperando en el parque de Envigado en un semáforo. Cuando me llegó una llamada del celular, en ese tiempo estaban empezando los celulares. Y resulta que me dice ella, hola, te estoy viendo. Empezó a parar el psiquiátrico. Era la paciente que tenía mi número de celular. Y yo, bueno, muchas gracias, saludos. Sí, les interesa de ustedes. Les interesa si van al gimnasio, si no van al gimnasio, qué comen, qué no comen. En estos días me pasó que fui allí, ¿dónde es el parque de a comprar el tinto. Y resulta que había un endocrinólogo amigo que estaba almorzando. Y estaba almorzando un bowl con brócoli, con lechuguita, tomatico, pollo desmechadito. Alcancé porque sería muy provocativo. Y me entró una sensación de culpa porque yo venía a comer un mondongo. Entonces, yo pensé que Gabriel deberías estar comiendo así, mira cómo comen los endocrinólogos. Y me quedó ahí la culpa. Y yo, es que como no está muy bueno también. ¿Entienden? A uno lo van leyendo todo se lo ven para que lo tengan en cuenta. Y eso también interfiere porque ellos te pueden ver como alguien muy protector, alguien amenazante también, pero ellos van a defenderse. Y tengamos en cuenta que hay colegas que son muy agresivos también en el trato, no son tan humanos. Primero, a mí me tocó una época, ya desafortunadamente eso ha ido cambiando, ustedes hacen parte de la generación. Pero primero, los médicos tenían la fama que eran muy regañones. Y que solo ellos hablaban, ellos mandaban, y los pacientes no podían ni preguntar. Eso ya cambió, afortunadamente. Pero también hay colegas muy educados. Ellos, los pacientes quieren saber cosas y eso define también. Y hay otra cosa que es la que sale de nosotros. De la que sale de nosotros es la contratransferencia. Es un sentimiento positivo o negativo que en un momento dado el terapeuta deposita en el usuario. Casi siempre simboliza personas representativas para el propio terapeuta. Entonces, identifiquen eso, también les va a pasar. Que a ustedes hay gente que les cae bien de entrada y hay gente que les cae mal de entrada. Entonces, identifiquen eso porque, como sea, usted tiene que atender a las personas, a usted le asignan. Algunas veces usted selecciona a los pacientes de pronto. Saber qué paciente toma, qué paciente no toma. Pero usted en un servicio de medicina no se puede atender, usted es el terapeuta, usted tiene que ir médico, que tiene que atender. Entonces, ¿por qué es importante? Porque alguien a usted le cae mal, o porque está teniendo tantas dificultades. Es conveniente analizar eso. Por lo menos en este momento háganlo con su profesor. Pueden ser honestos, no hay que perder el porque es un misterio.
pues si no me siento bien con ese paciente. A ella les puede suceder, por ejemplo, que hay pacientes que empiezan a como a desviar la consulta, ¿no? Venga, ¿y usted a qué horas termina hoy? ¿Y usted por dónde vive? ¿Y no será que después podemos salir? ¿Sí me entiende? Puede pasar eso también. Pero bueno, vamos a dar la referencia a lo que ellos respetan de nosotros. Entonces muchas veces hay cosas que te generan más vínculo y hay otras que te generan más rechazo. Entonces hay gente que le gustan más los pacientes informales, pero uno tiene que también entender que hay pacientes muy serios. ¿A quiénes no quieren ser pediatras? Levanten la mano. Los que no quieren ser pediatras, no sé, no lo decía, no sé. Si no quieren ser pediatras, eso se vale. Yo no tengo claro, pero más de que estudiar pediatría no. ¿Quiénes no van a ser pediatras, gerontólogos, adultos mayores? Ahora levanten la mano los que les gusta trabajar con adolescentes. Eso, vean. Uy, son poquitos, no se vean. Pero aquí hay muy interesante con adolescentes. Que no es fácil. Que no es fácil. ¿Sí me entienden? Eso que ustedes están sintiendo, uno ya va descubriendo habilidades. En todo caso, aunque no me gusta entender médicos, nos va a tocar trabajar con una población que se está beneficiando. Pero que eso que uno siente internamente no le produzca, no lo lleve a tener rechazo o violencia contra los pacientes. Es importante algo. A ver, si a usted no le gusta trabajar con niños, ¿qué está haciendo usted una residencia pediátrica? ¿Qué pasé? No. Por favor, si a usted no le gusta un segmento y enseguida se ponen a estudiar, pues sufre este médico, esta médica, sufren los pacientes. Hay que contar también con algo de la pasión por lo que usted hace. Pasión por lo que usted hace. Sí. Pero porque tienes que ser psiquiatra, no quieres ser psiquiatra. ¡Oh, qué bien! Lo necesitamos, aquí hay cupos para todos. Porque necesitamos gente que quiere estudiar psiquiatría, por ejemplo. A mí me pasó cuando pasé la residencia echando pecho porque me pasaba, era la primera vez que me presentaba el paciente que yo, porque mi residencia es psiquiatría. Y le voy contando a un compañero de grado, mira, pasé psiquiatría. Y es como con cierta mirada, uy, ¿qué te pasa? Pues él me va a decir, pero es que Gabriel, si vos eras bueno. Vos eras bueno. Yo imaginé que ibas a estudiar medicina interna, una cosa. Y yo, no, es que lo voy a hacer de psiquiatra. Entonces, ¿no entienden lo que hay de imágenes por ahí? Hay imágenes. Sí, como que los estudiantes terminan en psiquiatría. Siempre cuenten con algo, eso que ustedes lo comprenden, ustedes son una generación que asimila mucho esto, la pasión por lo que uno hace. Y también hay que contar que a uno le llega el cansancio, que a eso llegará la familia. Pero en todo caso, estamos formando médicos integrales, tenemos que mirar estas áreas. Elementos que causan tensión en la entrevista. La relación terapéutica en este impacto económico es muy duro, ¿ya? Es muy duro esto. Y sobre todo en el contexto privado, pero en el público también en el CPS. Entonces hay pacientes que llegan a decir cosas muy odiosas, como es que en su casa se comen gracias a los 30.000 pesos que yo aporto mensualmente, pues que me deducen. Si es interno, y es importante engancharse con ese tipo de cosas. Y lo van a ver también en la medicina privada. Entonces muchas veces vas a ver que el paciente, como yo pago la consulta, yo también decido qué haga, qué me manda, qué no me manda. A mí me pasa muchas veces que hay una atención, por ejemplo, cuando quiere el paciente que le mande uno, por ejemplo, medicamentos de control. Y uno sabe que usted no le conviene seguir tomando este medicamento. Pero va solo porque una cita, una fórmula de control, pues para las benzodiazepinas, en fin. Entonces hay veces que hay una tensión muy grande en esto. Ni qué decir lo que deben de vivir los cirujanos plásticos, ¿no? Pues más o menos, hágame bonita, hágame bella. Pero es que mija, no le puedo poner más silicona, ya se le va a poner a usted, póngame más, ¿no? Póngame más. Sí, ese equilibrio tan complejo de qué es lo que es saludable, lo que el paciente quiere,
y todo eso lo estudiamos en una parte bioética que se llama la medicina del deseo. La medicina del deseo. Las personas van a la consulta como a querer salir como salen las y los modelos en Instagram. Yo ni quiero imaginarlo de los odontólogos, con todo eso que muestran diseños, sonrisas y las tantas cosas de autoridad de mi tocó. Cuando salí del consultorio cogí un taxi y el taxista en el lado estaba bien distraído, o sea, conduciendo bien distraído. Y le salió una propaganda en donde salía un muchacho ahí con unos dientes muy bonitos que estaba anunciaba un consultorio de odontología, es que junto a la estación Estadio. Entonces, el punto es que mi reflexión es, claro, él se conectó porque él dice, yo quiero eso para mí, yo quiero eso para mí, yo quiero ver igual. Y nos va a pasar muchas veces todo esto, la gente en medio de eso los consulta, ¿ya? Yo quiero verme con esa figura, entonces claro, pero es que hay una genética que actúa, por ejemplo. Y estamos en un mundo, en un medio que tiene mucha demanda en ese sentido. Cumplir todas las expectativas del paciente, usted no se puede cumplir todas. Es decir, como lo que les decía los motivos, usted no puede decir a la señora, esto es lo que hay. Es muy complicado, por ejemplo, en esos casos de artrosis, dolor crónico en la rodilla. Hay cosas que usted hasta el cuerpo se desgastó. Hay cositas que podemos hacer, pero no le puedo decir que voy a quitar completamente seguro. Es muy importante tener como ese punto. Quiero que me organice la piel, que me quede de esta manera. Mi dermatólogo ha podido, voy a poder yo también trabajar eso. Imagínate que a mí llegue y me diga, hágame feliz. Ir al psiquiatra, hágame feliz. Bueno, entiendo para ningún consulte por eso. ¿Qué es ser feliz, no? Medio podemos hacer descansar mentalmente. Eliminar todas las tensiones internas del paciente que está muy relacionado con todo esto. Hay veces que usted ve la situación tan complicada, por ejemplo, en terapia de pareja, que uno dice realmente, pues que usted lo que necesita es un trasplante de marido. Este que tiene, no eso no lo vamos a cambiar nunca. Sí, hay veces que hay que tener las limitaciones hasta que alcance. Lo que llamamos la limitación del esfuerzo terapéutico, eso después ya les da el matológico. Personas muy afectadas, pues no hay nada más que eso. Y limitaciones en el entorno, tiempo por el entorno, limitaciones en el tiempo, por el entorno institucional. Hay instituciones más comprensivas, más flexibles, hay otras que son excesivamente rigurosas, hay unas que tienen que llenar unos estándares, ¿sí? Hay que atender como así, como sacando pues una fábrica, no sé, motos, carros, hay que atender tantos pacientes por hora. Y la presión jurídica es una presión que cada vez cobra más fuerza. Por eso muchas veces la medicina se está haciendo de manera defensiva, para evitar la demanda, de manera defensiva. Lo que uno ve muchas veces, el médico está pidiendo una cantidad de pruebas diagnósticas que no siempre están indicadas, pero lo hace para que si hay alguna complicación, para decir sí o sí me asegure de esto. Pues muchas veces también hay aumentado los gastos justamente defendiéndose o para prevenir una demanda. Pues también hay ese aspecto. Y aquí ya estamos en esta parte, silencios, los silencios. Entonces, puede pasar que en la entrevista el paciente quede callado, se quedó callado. Hay tres clases de silencios que vamos a analizar. El primero es el silencio lleno. El silencio lleno es el paciente que está pensando. Ve, cuénteme cuándo fue que le dio la primera vez usted un ataque de migraña. Y el paciente se le queda callado, pues está tratando de recordar, yo creo que eso fue por allá como a los 15 años. Se queda callado por un tiempo, pero es porque está pensando. O sea, él está involucrado, usted le preguntó y está tratando de dar la información más precisa posible. Hay otro que es un silencio vacío. Y este silencio vacío es el que el paciente nos da que responder. ¿Usted, cuánto tenía usted el antígeno específico de próstata hace 5 años? Ni idea.
¿En cuánto está la hemoglobina glicosilada hace 6 meses? Ni idea. O sea, no le entendió la pregunta. Y hay algún día que el paciente te diga cualquier cosa por salir de paso. Sí, entonces le duele, no, eso no me duele. Pues uno dice, le está doliendo, ¿no? Entonces tengan cuidado con esa otra parte, porque recuerden cuando les habla de claridad. Esos silencios vacíos muchas veces se derivan de la mala comunicación. El paciente no le entiende. Sobre todo cuando empleamos términos técnicos, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo tienes insomnio terminal? Hay palabras como, por ejemplo, constipación, los pacientes no la entienden. No le entienden mucho su moral. A mí me pasa mucho con un término técnico que tenemos en psiquiatría que es ansiedad. Hay ansiedad normal y ansiedad patológica. Entonces, cuando yo muchas veces le pregunto, ¿y usted desde cuándo se sintió con tanta ansiedad? ¿O cómo sentía esa ansiedad? Entonces me dice, no, sí, yo me pongo a comer mucho cuando estoy nervioso. Y es que los pacientes que tienen ansiedad por comer mucho, muchos pacientes estoy ansiosos también, por un elemento de la ingesta de intrafagia. Yo tengo el término técnico de ansiedad, pero tiene otra asignación a ese término de ansiedad. Y esto me da que y el silencio de resistencia es porque usted tocó un tema sensible. Tema sensible. Entonces piensa en el contexto típico. Usted está entrevistando a un adolescente y está a al lado. Y digamos que usted está buscando antecedentes toxicológicos. Le pregunto, ¿usted alguna vez ha fumado marihuana? Entonces, ese silencio se te queda de a ver. Sí, fumo marihuana, estoy fumando marihuana, pero mi mamá no lo sabe. Usted lo puede saber. A mí me pasa también en terapia de pareja, uno con el tiempo maneja mejor la técnica, pero digamos que a ella que consulta por bajo deseo sexual, la pregunta que uno tiene que hacer es si el bajo deseo sexual es solo por su pareja o es por todos los hombres, pues una mujer heterosexual. Entonces, si está el marido ahí, ella que va a decir, no estoy con esto, no me gusta, pero hay unos amigos en el gimnasio y ellos me gustaría, que ellos no te van a responder ahí en la consulta. Entonces usted toca temas que son resistencia. Hay temas como la dieta en la casa, la alimentación en la casa, que son temas muy sensibles, pues que a la gente le da vergüenza, le da pena. Hay que contar que los silencios de resistencia son temas que generan una resistencia, un temor interior, vergüenza, en fin, y por eso el paciente calla. La modelo trata de desviar la conversación. Léanlo, porque probablemente usted necesite la información, pero habrá que volver en otro momento de la entrevista para tratar de reportar eso. Pero aquí viene otra cosa que yo voy a introducir eso. El paciente que dice mentiras. Los pacientes también dicen mentiras. Minimizan las cosas, por ejemplo. Como ellos saben que son responsables de eso, pero entonces si una señora que está tratando de bajar de peso, y entonces dice, ¿cómo estuvo su desayuno? Ay, doctor, me explica así una cosita de nada, y no sabe que ahí el calentado paisa con chicharrón. Entonces, claro, los pacientes mienten también para la irresponsabilidad, porque tienen vergüenza. En fin, como que te muestran una parte de la historia, pero no te la muestran toda. Y ustedes saben que los pacientes dicen, como un dicho, que al médico, al abogado y al cura le deciden toda la verdad. Porque lo explican a uno. Usted se da cuenta si este paciente me dijo mentiras, eso no es así. Porque usted se da cuenta por otras cosas. También habrá que contar el nombre de lo que hace una diapositiva del paciente mentiroso. Y preguntas, hay preguntas abiertas, entonces que cerradas, lo saben en todas partes, los comunicadores, los periodistas, aquí lo decimos. ¿Qué hubo? Si usted vuelve por encima, bueno, no de manera agresiva, no de manera agresiva. Pero usted lo que hace es disciplinar esto no me casa. Sobre todo en la comunicación asertiva, es que usted lo hable desde su punto de vista. Si usted me está mintiendo, es muy agresivo. A ver, ayúdenme a entender. Ese giro de ayúdenme a entender o no estoy entendiendo bien. A usted le había entendido, por ejemplo, que esta molestia en el pie le había comenzado hace 3 meses. Pero resulta que le comenzó hace 2 horas para poder tener una incapacidad de usted.
cualquier cosa. Él tiene que saber, ¿no? Y a lo mejor se tiene que confirmar, pues de que la sospecha no esté infundada, que no sea cierto, el paciente sí le está diciendo la verdad. Pero uno que hace la técnica de entrevista, por lo menos, es dejar el asunto, usted lo deja mucho pendiente y volver sobre él. Es algo que lo que uno hace, y seguir en la parte final, cuando usted está haciendo el cierre de la consulta, usted hace un resumen. Entonces, sobre todo en la anamnesis, a veces le entiende. Usted me dice que el tobillo le está doliendo desde hace 3 meses, que primero que se había caído en la moto, que se le puso rojo, pero yo consultó. Usted recapitula y confirma que el paciente le verifique esa es su versión, estamos de acuerdo con eso. Y muchas veces dicen, no, ya que me acuerdo mejor, entonces ya determina que ese es el volver sobre el asunto. Lo otro, si ustedes tienen dudas sobre algo, pónganle como información pues cuestionada, ¿no? También puede pasar. Hay veces que dicen la historia clínica, eso está por verificar. No suele pasar, pero también hay que considerar esa situación. Lo que estoy tratando de decir es que no lleguen a ese punto de ser hostiles y agresivos, porque suele generar esa pérdida de contacto con el paciente y justamente lo que uno quiere alcanzar, que la verdad, pues no se llega a ella. También hay que reconocer algo, y es que el paciente no sabe. Y muchas veces, cuando no tiene información, la cubre con algo de información, se llama una confabulación. O sea, no me acuerdo, pero voy a decir cualquier cosa. También pasa eso. Por ejemplo, es muy frecuente, cuando usted qué medicación está tomando, y entonces muchos adultos mayores que toman 15 medicamentos, te llegan como hasta la mitad de la lista, no saben. Realmente es para que no saben. Y no es porque te estén ocultando la información, es que no la saben. No la saben. Entonces hay preguntas abiertas, pero una respuesta libre, amplia. Preguntas sobre algo específico. Entonces, ¿usted cómo se ha sentido? ¿Cómo ha estado el ánimo? Entonces, ¿qué puede estado bien, regular, normal, en fin? Son preguntas con las que actualmente se inicia la entrevista. Y las preguntas cerradas son las que tienen un fin determinado a un dato especial. Entonces, ¿usted recuerda cuánto tenía de fiebre? ¿Se midió la temperatura o como en los tiempos del COVID? ¿Cuánto, si tenía el aparatito en la casa, cuánto estaba saludable? Pues eso tiene una cifra, más o menos. Son preguntas muy concretas, ¿hace cuántos días? Son preguntas que llaman de perfilar, por ejemplo, la evolución de los síntomas y los signos. Eso es el plato. Entonces uno habitualmente comienza con las abiertas y va profundizando y precisando con las cerradas. Estrategias. Presentar. Eso es lo más fácil. Por eso es que en las instituciones les piden que lleven un carnet, que lleven una bata, una pijama que los identifique. Entonces, si vean, yo soy Esteban y soy estudiante de quinto semestre de medicina. Claro que estoy en formación, ya listo. Y voy con mi profesor y vamos a hacer un ejercicio. Ella es tomar la historia clínica. ¿Es eso? Lo mismo, usted va a auxiliar a una persona. Entonces, vea, yo soy estudiante de medicina, vamos a informarse. Desde acá estamos y bueno, vamos a buscar cámara de los tres para poder atender esto. Luego, aumentar la confianza. Esto significa que la persona se sienta cómoda también. Entre otras cosas, es importante que uno volver sobre la pregunta inicial, porque cuando se tiene la confianza, las personas te dicen las cosas como son. Eso lo va a hacer. Percibe que no está delante de un regañón, que va a echar pantalón, como le va a decir las cosas como son. Es la realidad de lo que trabaja. Por eso hay gente que los va a buscar en el libro, se dan cuenta. Usted ya está en la época en que la familia le dice, vea, este programa no me salió. Ya está. Usted ya receta la acetaminofén conmigo. Usted ya receta y seguro recetan antibióticos también. Ya son Dios es la gente que todo lo que usted quiere le van a creer. Porque ustedes le generan confianza. Y les doy un truco, generar confianza también genera plata. Si lo digo de esa manera, los de nuevo, van a tener paciencia, lo van a buscar, van a creer en ustedes. Es
otros que van a decir, ay, no, no, no. Ese tal doctor, como es de creído, ¿no? Entonces, uno no le va a caer bien a todo el mundo. Y él también esa otra situación también. Listo. Empoderar al paciente, es decir, aquí uno se puede preguntar. Darle ese espacio al paciente de que, además de que uno verifica las preguntas si asignó realmente la información. Entonces, hay unas curvas de aprendizaje, estudios dedicados a eso, en donde a los pacientes a la salida de la consulta les preguntan qué indicó el médico, que cómo se tenían que tomar sus medicamentos. Y lo que van viendo es cómo eso va declinando. Ya a la semana van, y unas pues recuerdan solo el 50%, a las 2 semanas solo el 25%, ¿sí me entienden? Entonces muchas cosas no fueron bien comprendidas. A mí en el tiempo de la pandemia, cuando se hace esa consulta virtual, yo me quedé sorprendido. Tenía el paciente que estaba en su casa, tenía ahí los medicamentos, y entonces yo le pregunté, ¿cómo te estás tomando estos medicamentos? Este me lo tomo por la mañana y este me lo tomo por la noche. Y eran justo al revés. Con razón tenía insomnio y se la pasaba dormiendo todo el día. La leumepromacina, si no se lo tomaba por la mañana y qué sé yo, la venlafaxina, que es un antidoto, se lo tomaba por la noche. Y yo creía que me había expresado bien, ¿me entienden? Ese punto, siempre está pequeño. Cuidar a la familia, si usted tiene la posibilidad con el familiar, lo tiene al lado, no lo descarta. Que hay muchos médicos teniendo un poca fuente de información, los invalidan, siempre y cuando el paciente autorice. También le paga con su acompañante, pero no lo voy a traer solo. Entonces, esta es la condición. Clarificar, ahí donde estamos con eso que decía ahora, clarificar, a ver si entendí. Entonces, esto pasó así, así, así. Y ahí estamos todos unidos en la misma narrativa. Y lo otro es pedir información también. Parte de todo esto es decir, mire, necesito que para la próxima cita me traiga el resultado de esa ecografía que hicieron. Pues, hoy no lo tenemos, pero como este proceso de evaluación sí, la próxima cita. Uso del lenguaje no verbal con actitud de escucha. Eso que las personas dicen, este doctor ni me miró. Crean que se cumplen muchos contextos. Crean. El médico está tan ocupado diligenciando en el computador toda la historia clínica que no mira al paciente. Ni lo sabía. También hay que añadir esa parte. Dar información, que además es un derecho de los pacientes. Dar información. Cuando hacemos, les doy un truco, siempre me ha resultado útil. Como muchos medicamentos de psiquiatría tienen efectos secundarios, yo mando a explicarle, le puede pasar esto. Si usted inicia en la vacuna, puede ser que los primeros días le dé un mareo. Usted se levantó como muy rápido y da mareo, tranquilo, no se va a caer al piso, pero da mareo. Puede que aparezca o puede que no. Se le puede sacar la boca, le puede dar sudoración, en fin. Pero eso va a pasar. Es como el input. Cuando el paciente lo percibe, no se asusta con eso. El problema es que se empiecen a tomar medicamentos, se la pasan todo el día dormido, se subió una moto, se chocó, y usted no le había advertido que ese medicamento para eso no le sirve, ¿no? Entonces siempre, para eso es que nos sirve obviamente estudiar la farmacología, dar información. Preguntar por lo no entendido, ahí sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que termino de responder y más preguntar por lo que usted no entendió, porque usted a veces que no ve como consistencia, usted está perdido, dice, pues que no sé. Esto me cuadraba que tiene una fibromialgia, pero otras partes que también tiene otra cosa por allá que está como depresiva. Entonces, como discriminar, analizar el cuadro, lo que el paciente o la paciente debe. Y resumir, ¿ya? Eso es también parte de lo que veníamos con Karen. Y bueno, eso era todo lo que tenía para en el día de hoy. Conocer a mi paciente, lo felicito de nuevo por estar en este nivel. Quieran mucho su profesión, quieran a sus compañeros y sus compañeras, apóyense mutuamente. Y también los quiero felicitar por observar esta ocasión de hacer medicina. Yo sé que ustedes hubieran tenido unas opciones más lucrativas y menos duras. Ser ingeniero de software, por ejemplo, ser inversionista, exportador de productos naturales colombianos. Muy pensados, pero ustedes están para hacer medicina. Gracias,